¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria. ¿Recuerdas que vimos en la sesión pasada? Estuvimos trabajando con ángulos que se obtienen al dar un giro, ¿los recuerdas? Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué ángulo estoy obteniendo? Un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Si yo te doy la espalda, ¿qué ángulo estoy obteniendo? Un ángulo de 180 grados. ¿Era de 45 este? Claro que no, era un ángulo de 90 grados. ¿Y qué pasa si yo me doy una vuelta completa? Estoy dando un giro de 360 grados. ¿Ya lo recordaste? Muy bien. En esta sesión vamos a trabajar obteniendo e identificando ángulos de 45 y 90 grados, nada más. Bueno, puede que se cole por ahí el de 180 grados. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a trabajar. Nosotros aquí tenemos un círculo, ¿verdad? Que lo puedes obtener también tú con alguna hoja de papel, un periódico o algo que puedas manipular. Si yo doblo esta hoja a la mitad, voy a obtener un ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo estoy obteniendo? Estoy obteniendo un ángulo de 180 grados, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ahora la vuelvo a doblar? ¿Qué ángulo voy a obtener? Si a la mitad era de 180, ahora, ¿qué ángulo obtengo? Un ángulo de 90 grados. ¿Cómo le haría para obtener un ángulo de 45 grados? Exacto, hay que volver a doblar. Y entonces formamos un ángulo de 45 grados, ¿verdad? ¿Tienes duda de que tenga esas medidas? ¿No? Si tuvieras duda, ¿cómo puedes salir de la duda? Tomando tu transportador y midiendo los ángulos que se van obteniendo. ¿Recuerdas que en algunas sesiones estuvimos trabajando con fracciones? Y yo te mostraba un círculo dividido en varias partes, ¿verdad? Fíjate cuántas partes formó este círculo que estuvimos dividiéndolo varias veces. Obtuvimos, ahorita me vas a ayudar a contar, porque obtuvimos 8 partes iguales. Y cada parte forma un ángulo, ¿sí? Pero ese ángulo que se está formando tiene, ¿cuánto te dije? Tiene 45 grados, ¿sí? Entonces, si tú quieres obtener 8 partes iguales de un círculo, cada ángulo debe medir 45 grados, ¿sí? Si solo quieres obtener 4 partes, cada ángulo sería de 90 grados, ¿verdad? Y si solamente quieres obtener 2 partes, ¿cuánto mediría? 2 ángulos de 180 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo quisiera obtener no 8 partes, sino 10 partes, ¿cuánto tendría que medir cada ángulo? ¿Cómo le harías? En alguna ocasión te dije, cuando lleguemos a los ángulos te voy a decir cómo dividir un círculo en partes exactamente iguales. Pues, ¿qué crees? Ya llegó el momento, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues dividiríamos 360 grados, que es el total de la circunferencia, entre el número de partes que tú quieras obtener. En este caso te dije, ¿cuántos? 10, ¿verdad? ¿Cuánto daría sin hacer la cuenta? Porque recuerda que ya vimos también cuando dividimos por múltiplos de 10, ¿verdad? Eliminamos los ceros y ¿qué crees? Cada ángulo debe medir 36 grados, ¿sí? Esto nada más para cumplir con lo que en alguna vez te prometí. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Pero vamos a seguir obteniendo ángulos de 45 y 90 grados. Ya no va a ser ahora en un círculo, ahora va a ser en un cuadrado. ¿Crees que también los podamos obtener de acá? Fíjate que yo ya los estoy viendo. ¿Dónde
aquí ya lo dibujé en el pizarrón, que también es igual a este. ¿Dónde ves aquí ángulos de 90 grados? A ver, dime dónde. Muy bien, en las esquinas, ¿verdad? Todas las esquinas te están mostrando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero ¿qué crees? Yo no los quiero obtener de las esquinas. Yo los quiero obtener del centro. ¿Cómo le haría? ¿O cómo le harías tú? Muy bien, hay que doblar la hoja. Si la dobla a la mitad, ¿crees que me dé un ángulo de 90 grados? No. ¿De cuánto es? De 180. Entonces, para obtener un ángulo de 90 grados, forzosamente lo debo doblar otra vez a la mitad. Es decir, obtener, ¿cuántas partes? 4 partes iguales. Y cada parte te va a formar un ángulo de 90 grados. Para que lo veas mejor, lo voy a trazar en el pizarrón. Si yo lo divido en 4 partes, entonces voy a obtener ángulos de 90 grados. Divido a la mitad y luego otra vez a la mitad. Y mira, ya obtuvimos ángulos de 90 grados. ¿En dónde? Acá, acá, acá y acá. ¿Sí? ¿Por qué son ángulos de 90 grados? ¿Cuál es la característica de un ángulo de 90 grados? ¿Cuál es la característica? Que forma un ángulo recto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo quiero obtener un ángulo de 45 grados, ¿recuerdas qué hicimos con el círculo? ¿Y crees que se puede hacer también con el cuadrado? Vamos a ver. Como este ya lo doblamos en 4 partes iguales y en el círculo lo volvimos a doblar a la mitad, vamos a ver si también aquí resulta. Y entonces agarramos y doblamos otra vez a la mitad. Vamos a ver si este ángulo que se formó mide 45 grados. ¿Crees que sí? Pues yo también creo que sí. ¿Sabes por qué? Es por lógica también, ¿verdad? Porque si así mide 90, lógico que si lo parto en 2, ¿cuánto va a medir cada parte? Pues 45 grados, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ya no obtendría 4 partes, obtendría 8 partes iguales. Y cada ángulo tendría 45 grados. ¿Por qué 45 grados exactamente? Porque recuerda que una circunferencia completa forma 360 grados. Y si tú sumas 45 más 45 más 45 más 45, es decir, 45 8 veces, forzosamente te va a dar 360 grados. ¿Sí? Acuérdate, las matemáticas son exactas. Muy bien. Ahora, ¿cómo le haría yo aquí para obtener uno de 45 grados? ¿Qué hice con la hoja? La doblé en la mitad, ¿verdad? En este caso, entonces, tendría que trazar otra línea que divida acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo primeramente de aquí a la mitad y vamos a ver que vamos a obtener un ángulo de 45 grados exactamente. Y ya te dije por qué. Porque si completo mide 90, la mitad forzosamente tiene que medir 45 grados. ¿Sí? Aquí medía 90 completo, pero como ya lo dividí en 2 partes iguales, entonces cada ángulo ahora ya mide 45 grados. ¿Sí? Y aquí también 45 grados. Pasó lo mismo con este lado. 45 grados y 45 grados. Y si trazo la línea otra vez, pues va a pasar lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí ya sabes cómo obtener ángulos de 90 y 45 grados. Tanto al doblar un papel como también al trazarlo en algo plano. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Esta hoja, ¿sí? Es una hoja normal, ¿verdad?
¿Qué forma tiene? Exacto, un rectángulo. ¿Y crees que también de aquí pueda obtener ángulos de 90 grados? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Pues claro, hay que volver a doblar. ¿Qué te indica eso? Que todas las figuras que se doblen a la mitad te van a dar un ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque te forman una línea recta, ¿sí? Y si lo vuelves a doblar a la mitad, ¿qué pasa? Pues se divide 180 en 2 y serían 90. Y así estaríamos obteniendo ángulos de 90 grados. Pasó lo mismo con el círculo, pasó lo mismo con el cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí también para que lo observes. ¿Y crees tú que pase lo mismo con el rectángulo? ¿Verdad que sí? Muy bien. Tiene 90, 90, 90 y 90, 360 grados, ¿sí? Y ahora, si quiero obtener uno de 45 grados, pues como ya hice 2 ejercicios antes, pues este ya va a ser más fácil, porque ahora lo tengo que volver a doblar de tal manera que me dé la ¿qué? La mitad, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que yo pueda obtener un ángulo de 45 grados, ¿sí? Mira, 90 lo divido a la mitad y ya me sale un ángulo de 45 grados. Y tú pensarás, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Verdad? Esto te puede servir para muchas cosas. Recuerda que en cada una de las cosas que tú ves allá afuera están presentes los ángulos. Por ejemplo, cuando juegas básquetbol, ¿verdad? Está una, ¿cómo se le llama? Una canasta, ¿no? Y está así y de repente está así, ¿sí? Que es donde vas a meter la canasta, ¿sí? ¿Qué está formando aquí? Un ángulo de 90 grados. ¿Y eso por qué es importante? Porque si no sería un poco difícil encestar, ¿sí? Todo está calculado para que se pueda encestar, ¿sí? ¿Te imaginas si estuviera así, en lugar de estar recto, te imaginas que la canasta estuviera así? Pues también sería fácil, pero pues ya no tendría mucho chiste jugarlo, ¿verdad? Bien, entonces, fíjate qué pasó. De un ángulo de 90 grados, que lo doblé a la mitad, ya se volvió un ángulo de 45 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora, en esta hoja, ¿cuántos ángulos de 90 grados ves? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Bueno, nos faltó hacer el otro doblez, porque ahí viene la otra pregunta. ¿Cuántos ángulos de 45 grados puedo obtener? ¿Cuántos? Si obtuve 4 de 90, ¿cuántos serían de 45? El doble, ¿verdad? Serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos ángulos de 180 grados puedo obtener? 1. Y si lo desdoblo y lo doblo a la mitad, obtengo 2. 2 ángulos de 180 grados. ¿Sí? ¿Obtendría lo mismo en el círculo? Sí, ¿verdad? Claro que sí. En el círculo incluso puedo obtener mucho más. Lo puedo obtener también de aquí, pero es mucho más fácil acá porque el transportador ya viene graduado por grados y si te das cuenta tiene la forma de un círculo. ¿Que se puede hacer en un cuadrado? Claro, también se puede hacer, ¿sí? Ahora, te voy a mostrar unos relojes. ¿Y qué quiero que veas en esos relojes? En esos relojes yo quiero que tú observes o mejor dicho, identifiques qué ángulos están formando las horas. ¿Recuerdas que vimos los relojes anteriormente y que las horas iban formando diferentes ángulos?
Pues bien, como eso ya lo vimos, entonces esto ya va a ser muy fácil para ti. Tenemos aquí un reloj que está marcando cierta hora. Recuerda, tiene manecillas largas y manecillas cortas. ¿Cuál te indica la hora? Muy bien, las cortas. ¿Cuál te indica los minutos? Las largas. Muy bien. Veo que has aprendido. Ahora bien, en este reloj, las manecillas están formando un ángulo. ¿Qué ángulo están formando? ¿Qué ángulo están formando? Te voy a poner uno más y tú me vas a decir qué ángulos están formando y los vamos a escribir, ¿te parece? Muy bien. Entonces, vamos a poner uno más aquí y creo que se están yendo para arriba. Bueno, ahí está. Con estos relojes, cada hora te está marcando un ángulo diferente. ¿Los puedes identificar? ¿Sí? A ver, dime qué ángulo se está formando aquí. Primeramente vamos a ver la hora, ¿sí? Como para repasar un poco el uso del reloj. Si la manecilla corta está en el 6 y la larga está en el 8, ¿qué horas son? 6:40 minutos, ¿verdad? Ahora, a las 6:40, ¿qué ángulo se está formando? Se está formando un ángulo. ¿Qué pasaría si yo a este lo llevo al 9? ¿Qué ángulo formaría? Si yo lo llevo de acá a acá, estaría formando un ángulo de 90 grados. Pero como está acá, ¿qué ángulo estaría formando? A ver, dime. Bueno, ¿qué te parece si lo medimos con el transportador? Y así podemos encontrar el ángulo exacto. Bien, en cuestión de ángulos, no se puede calcular mentalmente. Forzosamente lo tienes que medir. Para poder hacerlo, en este caso, pues vamos a tener que prolongar la línea, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Cuando prolongábamos la línea para encontrar el ángulo. Entonces vamos a prolongarla y de este lado también la vamos a prolongar para poder encontrar el ángulo que se está formando, ¿sí? Y recuerda que vamos a partir el centro, ponemos el 0 en una línea y entonces vemos que está formando un ángulo de 60 grados, ¿sí? ¿En dónde tendría que estar para formar un ángulo de 45 grados? Son 6:40 y me está formando un ángulo de 60 grados, ¿sí? ¿En dónde tendría que estar para formar un ángulo de 45 grados? Serían a las 6, ¿con qué? Para que tenga un ángulo de 45 grados. Oh, ¿no sabes? Pues para eso nos sirve el transportador. Entonces, otra vez, volvemos a ubicarlo y contamos. Serían 45 grados, pero ahora lo vamos a poner al revés para poder medirlo exactamente. Y serían 10, 20, 30 y serían 45 grados. Vamos a prolongar la línea del centro hacia acá y te puedes dar cuenta que serían a las 6:35, 36:37 minutos para formar un ángulo de 45 grados. ¿Crees que sea así? Acuérdate, para eso sirven las matemáticas. Del 6 para el 9 están 5, 10, 15. ¿Cuál sería la mitad de 15? 7.5, ¿verdad? Que exactamente serían las 6:37 minutos y 5, ¿qué?
segundos, ¿verdad? Bueno, vamos a escribirlo. 37 minutos y 5 segundos para que sean... ¿Cuánto es? A ver, vamos otra vez a hacer las cuentas. ¡Oh, caramba! A ver, serían 35. Recuerda que son 7.5. Entonces serían 30 más 7.5, 6 con 37 minutos y ¿cuántos segundos? 30 segundos, no 50, porque lo tomamos como que era uno, ¿verdad? Pero recuerda que los minutos y los segundos se miden de 60 en 60. Entonces serían 30 segundos, ¿sí? Muy bien. Y entonces sí estaríamos formando un ángulo de 45 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo creo que en este no hay tanto pierde. Este ya está un poco más fácil. ¿Por qué? Porque está formando un ángulo, ¿cómo se llama? Un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, ¿sí? Muy bien. Aquí, ¿qué ángulo estará formando? Pues sería cuestión de volver a medir, ¿sí? Pero, como esto ya lo vimos en una clase anterior, me gustaría que lo repasaras y lo midieras tú. Fíjate que ahora estamos formando las 7 en punto. Y a ti te tocaría decirme cuántos grados hay justamente a las 7 en punto. ¿Te parece? Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito. Aquí tenemos un croquis. Tú en tu casa o en la ciudad donde vivas o en el lugar donde tú vivas, has visto algunos croquis, ¿verdad? Pues fíjate que para marcar un croquis también se usan los ángulos. Por ejemplo, entre la calle Hidalgo y la calle 1 se está formando un ángulo. ¿Qué ángulo se está formando? Un ángulo de 90 grados. Bien, entre la calle Hidalgo y la calle 8 se está formando otro ángulo. ¿Qué ángulo es? Un ángulo de 45 grados. Y entre la calle 3 y la calle 8, ¿qué ángulo se está formando? Otro ángulo de 45 grados. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuáles son ángulos de 90 grados y cuáles son ángulos de 45 grados? Y ahí vemos su utilidad al elaborar ¿un qué? Un croquis, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como nosotros ya observamos aquí, tenemos ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Tenemos ángulos obtusos o ángulos de 45 grados. A mí me dan esta pregunta, vamos a contestarla, dice. No es esta. A ver, es esta. Dice, ¿cuántos ángulos, o mejor dicho, cuántas calles tenemos que trazar de 45 grados para formar una de 90 grados? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? Como esta. Si los juntamos, ya vamos a formar una calle que tenga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, está otra pregunta. Dice, si quisiéramos, o mejor dicho, si camináramos de aquí, de la calle 8 a la calle 3, ¿qué ángulo caminaríamos? Un ángulo de 135 grados, porque tendríamos que sumar los 90 más los 45, ¿sí? Claro, caminando en circunferencia, no en línea recta. Pues bien, fíjate que es lo que hemos aprendido hoy, a identificar y a obtener ángulos de 45 y 90 grados, ¿sí?
Muy bien, como siempre ha sido un gusto estar contigo. Yo te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.